vamos a empezar a tejer nuestra parte de atrás, que es nuestra espalda. Bueno, y vamos a ocupar la misma muestra que hicimos al inicio, que fueron 10 puntos, equivalen a 6 centímetros. Y yo voy a querer que mi espalda mida 60 centímetros porque yo la quiero un poco ancha. Y entonces hacemos nuestra regla de 3. Y entonces multiplicamos 60 por 10, que nos da 600. Y ese resultado lo dividimos entre 6 y nos da que tenemos que montar 100 puntos. Bueno, entonces yo voy a hacer 100 puntos para la parte de atrás de mi espalda y de largo me voy a guiar con la parte de enfrente de nuestro suéter, que la voy a hacer del mismo largo. Bueno, entonces hacemos nuestro nudito, metemos nuestra aguja y recuerden que este sería nuestro primer punto. Y montamos nuestro segundo punto, el tercero, nuestro cuarto punto, y yo voy a seguir haciendo esto hasta en mi caso tener 100 puntos montados. Y seguimos montando nuestros puntos hasta llegar a nuestros puntos deseados. Bueno, miren, aquí ya tengo mis 100 puntos montados. Bueno, y les recomiendo que tengan un número par, por ejemplo 102, 104 o 98, para que podamos hacer un borde que es 2 por 2. Entonces les recomiendo que redondeen sus puntos hasta que tengan un número par. Pueden agregarle un punto o quitárselo para que nos quede bien nuestro resorte. Bueno, y pues yo como tengo 100 puntos me quedó bien la medida en número par y pues ya vamos a empezar a hacer el borde. Bueno, y este borde va a ser 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés, 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Y así hasta finalizar. Entonces hacemos nuestro primer punto del derecho, hacemos nuestro segundo punto del derecho y ahora hacemos 2 puntos del revés, el primero y el segundo. Ahora hacemos 2 puntos del derecho, el primero y el segundo. Pasamos nuestro estambre para enfrente y hacemos 2 puntos del revés, el primero y el segundo. Ahora hacemos 2 puntos del derecho, el primero y el segundo. Y ahora hacemos 2 puntos del revés, el primero y el segundo. Ahora 2 puntos del derecho, el primero y el segundo. Ahora 2 puntos del revés, el primero y el segundo. Bueno, y entonces seguimos haciendo nuestro borde, que son 2 puntos del derecho, 2 puntos del revés y así hasta finalizar. Bueno, miren, yo ya terminé mi primera vuelta de este borde. Giramos nuestra aguja y vamos a ir tejiendo como se nos presente nuestro tejido. Miren, si aquí tengo 2 derechos, tejemos 2 derechos. Si aquí tenemos 2 reveses, tejemos nuestros 2 revés. Y así vamos a ir tejiendo nuestro borde. Entonces aquí, como yo tengo 2 derechos, vamos a tejer 2 derechos, el primero y el segundo.
Y ahora aquí tengo un revés, tejemos nuestro revés y nuestro segundo revés. Ahora aquí tenemos 2 derechos, tejemos nuestros 2 derechos. Ahora aquí tenemos revés y tejemos nuestros 2 reveses, el primero y el segundo. Ahora aquí tenemos derechos, tejemos nuestro primer derecho, el segundo y aquí tenemos nuestro revés, el primero y el segundo. Y ahora aquí tenemos 2 derechos y tejemos nuestro primer derecho y el segundo. Ahora tenemos reveses, el primero y el segundo. Ahora tejemos 2 derechos, el primero y el segundo. Aquí tenemos revés, el primero y el segundo. Así es como está quedando nuestro borde y vamos a hacer esto hasta finalizar. Bueno, miren, yo ya finalicé y ahora esta sería nuestra tercera vuelta de borde. Y vamos a ir tejiendo como se nos presente nuestro tejido. Y ahorita ya es más fácil ver nuestros puntos. Entonces aquí tenemos 2 derechos. Y vamos a empezar a tejer en derecho el primero y el segundo. Aquí tenemos 2 revés, tejemos nuestro primer revés y nuestro segundo punto. Ahora aquí tenemos derechos y tejemos derechos. Aquí tenemos 2 revés, el primero y el segundo. Aquí tenemos derechos y tejemos 2 derechos, el primero y el segundo. Aquí tenemos revés, el primero y el segundo. Ahora aquí tenemos 2 derechos, el primero y el segundo. Y ahora aquí tenemos 2 reveses, el primero y el segundo. Aquí tenemos derechos, tejemos nuestros 2 derechos y miren, así es como está quedando nuestro borde y vamos a seguir haciendo esto hasta finalizar y yo voy a dar 7 vueltas de borde en total. Bueno, yo ya terminé el borde y como les dije hice 7 vueltas y así es como se vería nuestro borde, que son 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Bueno, y ahora vamos a empezar a hacer nuestra parte de la espalda y solamente vamos a hacer puras vueltas del derecho y del revés hasta tener nuestra medida, que en mi caso voy a hacer 35 centímetros de largo sin contar el borde, porque recuerden que nuestra parte de enfrente todavía no tiene borde. Entonces pasamos nuestro primer punto sin tejer y vamos a tejer esta vuelta en puro derecho, así hasta finalizar. Tejemos nuestros puntos en derecho. Y así voy a seguir tejiendo en derecho hasta finalizar. Miren, ya finalicé mi vuelta y este último punto siempre lo vamos a tejer en revés. Pasamos nuestro hilo para enfrente y tejemos nuestro último punto en revés. Giramos y recuerden que el primer punto se pasa sin tejer. Pasamos nuestro primer punto sin tejer. Y esta vuelta la hacemos en puro revés. Y así vamos a seguir tejiendo en revés hasta finalizar.
Y entonces seguimos tejiendo en revés hasta finalizar nuestra vuelta. Miren, ya voy a finalizar mi vuelta y recuerden que este último punto lo tejemos en revés. Giramos y ahora nos tocaría tejer en derecho y vamos a seguir tejiendo en derecho y en revés hasta tener, en mi caso, 35 centímetros de largo sin contar el borde, para tener el mismo largo que nuestra parte de enfrente. Y como esta parte no tiene borde, por eso voy a contar mis 35 centímetros sin borde. Bueno, entonces pasamos nuestro primer punto sin tejer y seguimos tejiendo en derecho hasta finalizar nuestra vuelta. Tejemos en derecho. Bueno, y seguimos tejiendo en derecho hasta finalizar nuestra vuelta. Bueno, miren, y es la misma puntada que hicimos en esta parte de arriba de nuestra parte de enfrente. Es la misma puntada. Y entonces seguimos tejiendo en derecho hasta finalizar. Bueno, miren, yo ya finalicé y recuerden que este último punto siempre se teje en revés. Pasamos nuestro estambre para enfrente y tejemos en revés nuestro último punto. Ahora giramos nuestra aguja y nos tocaría tejer en revés. Y así vamos a seguir dando vueltas de derecho y revés hasta tener nuestra medida. Recuerden que pasamos nuestro primer punto sin tejer. Y ahora seguimos tejiendo en revés hasta finalizar nuestra vuelta. Y seguimos haciendo esto hasta finalizar nuestra vuelta. Miren, y así es como quedaría por nuestra parte del revés y por nuestra parte del derecho. Bueno, y entonces vamos a seguir haciendo puros puntos derecho y del revés hasta tener nuestra medida, que en mi caso son 35 centímetros sin contar el borde, porque recuerden que nuestra parte de enfrente no tiene borde. Y seguimos haciendo esto hasta tener nuestro largo. Bueno, miren, yo ya terminé mi largo de la espalda y así es como quedaría nuestra espalda. Mide del mismo tamaño que nuestra parte de enfrente sin el borde. Bueno, y ahora vamos a cerrar nuestro tejido cuando ya tengamos nuestra medida. Y yo voy a usar esta aguja, pero ustedes pueden usar la misma. Yo voy a usar esta aguja para que se pueda ver mejor. Entonces pasamos nuestro primer punto y como estamos en derecho, tejemos en derecho. Y ahora pasamos nuestro punto por encima y sacamos. Tejemos en derecho. Pasamos nuestro punto por encima. Y sacamos. Tejemos en derecho y pasamos nuestro punto por encima.
sacamos. Tejemos nuestro punto en derecho, pasamos nuestro punto por encima y sacamos. Tejemos en derecho, pasamos nuestro punto por encima y sacamos. Tejemos en derecho, pasamos nuestro punto por encima y sacamos. Bueno, y así es como vamos a ir cerrando nuestros puntos hasta finalizar. Bueno, miren, yo ya cerré todos mis puntos y en este último punto utilizamos un gancho y vamos a subir una cadenita. Y vamos a cortar el hilo un poco largo para que lo podamos ocupar para unir. Entonces cortamos y jalamos nuestro hilo. Bueno, y así quedaría nuestra parte de atrás, que es la de nuestra espalda. Bueno, miren, aquí tengo mi parte de enfrente y le vamos a hacer este borde para que tengamos nuestras medidas iguales. Bueno, esta es nuestra parte de enfrente, la giramos y vamos a tejer en esta parte de abajo. Y vamos a ocupar nuestras agujas circulares, que las mías son del número 4. Bueno, entonces nos vamos a ir metiendo por estas cadenitas. Por esas cadenitas es donde vamos a irnos metiendo. Y entonces nos vamos a meter en esa primer cadenita y metemos nuestro hilo. Nos metemos en la siguiente cadenita, nos metemos y sacamos. Y no jalen tanto sus hilos para que no se les vaya a zafar. Nos metemos y sacamos. Y no aprieten tanto sus puntos para que sea más fácil meterlos a nuestra aguja. Nos metemos y sacamos. Nos metemos por esa cadenita, sacamos. Y ahora sacamos nuestro gancho y metemos esos puntos en nuestra aguja. Y volvemos a repetir lo mismo. Nos metemos y sacamos. Nos metemos y sacamos. Nos metemos y sacamos. Nos metemos por esas cadenitas y sacamos. Nos metemos por esas cadenitas y sacamos. Ahora sacamos nuestro gancho y montamos nuestros puntos en nuestra aguja. Y seguimos montando nuestros puntos hasta finalizar, y recuerden que nos metemos por estas cadenitas. Bueno, yo ya finalicé y les recomiendo que cuenten sus puntos para que tengan un número par y nuestro borde nos quede bien. Pueden agregarle un punto o quitárselo, pero recuerden que tiene que quedar en número par. Y entonces vamos a hacer nuestro borde, que es 2 del derecho y 2 del revés. Empezamos a hacer nuestro primer punto del derecho, el segundo punto en derecho y ahora hacemos nuestros 2 puntos en revés. El primero y el segundo. Ahora hacemos 2 puntos del derecho, el primero y el segundo. Ahora hacemos 2 puntos del revés, el primero y el segundo. Ahora 2 puntos del derecho, el primero y el segundo. Ahora 2 puntos del revés, el primero y el segundo. Y ahora hacemos nuestros 2 puntos del derecho, el primero y el segundo. Ahora 2 puntos del revés,
y seguimos haciendo nuestro borde hasta finalizar. Bueno, ya finalizamos nuestra vuelta y este hilito que nos quedó yo le voy a hacer un nudo para que no se me vaya a zafar. Bueno, ahora giramos nuestro tejido y recuerden ir contando las vueltas porque recuerden que en la parte de abajo yo hice 7 vueltas. Entonces en este borde también voy a hacer 7 vueltas. Y vamos a ir tejiendo como se nos presente nuestro tejido. Entonces si tenemos derecho, tejemos en derecho y si tenemos revés, tejemos en revés. Y yo voy a empezar tejiendo en derecho. Y aquí tenemos un revés y tejemos en revés. Ahora tejemos nuestros 2 puntos en derecho. Y ahora tejemos 2 puntos en revés. Ahora tejemos en derecho. Y ahora tejemos nuestros 2 puntos en revés. El primero y el segundo. Ahora tejemos en derecho. Y ahora tejemos en revés. Ahora nos toca tejer en derecho. Y seguimos haciendo nuestro borde hasta finalizar. Bueno, miren, yo ya finalicé mi segunda vuelta y yo voy a hacer 7 vueltas en total. Porque de ese tamaño hice el borde de la espalda, que sería este, que recuerden que yo di 7 vueltas. Bueno, y esta sería mi tercera vuelta. Y vamos a empezar como se nos presente nuestro tejido. Entonces yo voy a empezar con 2 derechos. Entonces empezamos el primero y el segundo. Y aquí tenemos 2 reveses. El primero y el segundo. Aquí tengo 2 derechos y tejemos 2 derechos. El primero y el segundo. Y ahora tenemos 2 revés, el primero y el segundo. Y ahora tejemos 2 derechos, el primero y el segundo. Y ahora tejemos 2 revés, el primero y el segundo. Ahora 2 derechos, el primero y el segundo. Y 2 revés, el primero y el segundo. Ahora 2 derechos, el primero y el segundo. Ahora tejemos 2 revés, el primero y el segundo. Bueno, yo voy a seguir haciendo mi borde hasta tener 7 vueltas en total, para después cerrar nuestro tejido. Bueno, ya finalicé mi borde, que fueron mis 7 vueltas, y ahora vamos a cerrar nuestro tejido y vamos a cerrarlo como se nos vaya presentando. Miren, entonces aquí tengo 2 derechos, vamos a tejer nuestro primer punto en derecho. Lo tejemos en derecho, pasamos nuestro hilo por enfrente y pasamos. Miren, aquí tengo revés, entonces tejemos en revés. Pasamos nuestro punto para enfrente y pasamos. Ahora aquí tengo un punto en revés y lo tejemos en revés. Y pasamos nuestro punto por enfrente y sacamos.
Ahora aquí tenemos derechos, entonces tejemos en derecho, pasamos nuestro punto por enfrente y sacamos. Aquí tengo un derecho, entonces tejemos en derecho y pasamos nuestro punto por enfrente. Y ahora aquí tengo revés, tejemos en revés y pasamos nuestro punto por enfrente. Aquí tengo otro revés, entonces tejemos en revés y pasamos nuestro punto por enfrente. Aquí tengo derecho, tejemos en derecho, pasamos nuestro punto por enfrente y sacamos. Aquí tenemos un punto en derecho, lo tejemos en derecho y pasamos nuestro punto por enfrente y sacamos. Aquí tengo revés, tejemos en revés, pasamos nuestro punto por enfrente y sacamos. Aquí tengo un punto en revés, lo tejemos en revés y pasamos nuestro punto por enfrente y sacamos. Miren, y así es como vamos a hacer esto hasta finalizar. Miren, yo ya cerré todos mis puntos y en este último vamos a subir una cadenita con ayuda de nuestro gancho y cortamos. Y este hilo que nos queda lo podemos esconder al final y jalamos. Y así es como nos quedaría nuestro borde de la parte de enfrente y así se vería por la parte de atrás. Bueno, y ahora tenemos que hacer nuestras flores para poder unir nuestras partes de enfrente con nuestra espalda. Y yo usé esta puntada. Entonces nos metemos por la cadenita, sacamos nuestro hilo y nos volvemos a meter en el mismo lugar. Y así es como quedaría nuestra puntada. Y yo usé esta puntada para hacer nuestras flores. Miren, nos metemos por esa cadenita y nos volvemos a meter en el mismo lugar. Y no aprieten tanto para que se puedan ver nuestras líneas. Miren, y ya para finalizar yo hago de esta manera el nudo. Nos metemos, sacamos y nos metemos en ese circulito que se forma y jalamos. Y cortamos nuestro hilo y esta es la puntada que yo utilicé para poder hacer estas flores. Bueno, miren, y así es como se verían las partes de enfrente con nuestras flores y ahora vamos a unir nuestra parte de enfrente con la de la espalda y vamos a necesitar nuestros separadores. Bueno, entonces para poder unir nuestra parte de la espalda con la parte de enfrente, acomodamos bien y nos ayudamos con nuestros separadores y los acomodamos de esta manera. Y ahora vamos a comenzar a coser. Bueno, yo voy a ocupar este hilito que tengo, que me sobró, y lo voy a ocupar para empezar a unir nuestra parte de enfrente con la de la espalda. Bueno, entonces nos vamos a meter en esta primer cadenita por la parte del medio. Miren, por esta parte del medio nos vamos a meter en nuestra primer cadenita. Nos metemos y sacamos nuestra aguja.
Y ahora vamos a la siguiente cadenita de nuestra parte de la espalda. Miren, entonces nos vamos a meter por esas 2 cadenitas. Miren, nos metemos por estas 2 cadenitas en nuestra primer línea y sacamos. Nos metemos por estas 2 cadenitas y sacamos. Y no aprieten tanto su tejido para que al tejerse nos vayan formando unas cadenitas que ahorita van a ver. Pasamos a la parte de enfrente y nos metemos por estas 2 cadenitas y sacamos. Y no jalamos tan fuerte. Ahora nos metemos por estas 2 cadenitas de la parte de la espalda y jalamos. Ahora por la parte de enfrente nos metemos por estas 2 cadenitas y sacamos. Y no jalamos tan fuerte, recuerden. Nos metemos por estas 2 cadenitas y sacamos. Ahora nos vamos para la parte de enfrente. Nos metemos por esas 2 cadenitas y sacamos. Ahora para la parte de la espalda pasamos por esas 2 cadenitas. Jalamos, pasamos por esas 2 cadenitas, jalamos. Y recuerden que no tienen que jalar tan fuerte para que se puedan formar unas cadenitas y parezca que nuestro tejido está unido. Miren, aquí ya lo tengo un poco avanzado y les quiero enseñar las cadenitas que les digo. Miren, pasamos por estas 2 cadenitas y jalamos. Miren, y les digo que jalamos poquito para que se formen estas cadenitas y parezca que nuestro tejido está unido. Ahora pasamos para la parte de enfrente, pasamos por esas 2 cadenitas y jalamos. Miren, y cómo se forma esa cadenita. Ahora pasamos por la parte de nuestra espalda, por esas 2 cadenitas. Jalamos. Ahora pasamos por nuestras 2 cadenitas de nuestra parte de enfrente. Jalamos. Y miren cómo se forma esa cadenita. Y seguimos haciendo esto hasta finalizar. Bueno, miren, yo ya fui a finalizar y me voy a meter en esta última cadenita. Sacamos. Y ahora voy a meter en mi última cadenita. Sacamos. Y ahora me voy a meter por esta parte de atrás. Y estos 2 últimos puntitos los voy a unir. Jalamos y vamos a hacer un nudito para unir esos últimos 2 puntitos. Bueno, yo voy a hacer un segundo nudo para reforzar. Y jalamos. Y así es como quedaría unida nuestra parte de enfrente. Miren, y así es como se ve unido por la parte de adentro. Y así es como se ve por nuestra parte de afuera. Bueno, y de esta manera también unimos nuestra otra parte de enfrente. Bueno, y así es como quedarían nuestras 2 partes de enfrente unidas. Y recuerden que todavía nos queda nuestro borde. Entonces les recomiendo que se pongan el suéter y así van a poder medir el largo de sus mangas. Y acomódense bien el suéter para que obtengan bien su medida. Bueno, y para hacer nuestra manga necesitamos medir nuestras muñecas. Y mi medida de mis muñecas mide 16 centímetros. Bueno, y entonces seguimos ocupando nuestra muestra, que son 10 puntos, equivalen a 6 centímetros. Entonces abajo ponemos 16 centímetros porque esa es la medida que queremos sacar. Y entonces vamos a multiplicar 16 por 10, que nos da 160, y ese resultado lo vamos a dividir entre 6 y nos da que tenemos que montar 26 puntos. Bueno, y recuerden que vamos a hacer nuestro elástico de 2×2, entonces les recomiendo que redondeen sus puntos en un número par. Bueno, miren, yo ya monté mis 26 puntos. Y ahora vamos a empezar a hacer nuestro elástico de 2×2 como lo hemos estado haciendo.
Y entonces yo voy a empezar a hacer 2 puntos del derecho. Hacemos nuestro primer punto del derecho. Nuestro segundo punto del derecho. Y ahora hacemos 2 puntos del revés. El primero y el segundo. Ahora hacemos 2 puntos del derecho. El primero y el segundo. Ahora hacemos 2 puntos del revés, el primero y el segundo. Ahora 2 puntos del derecho, el primero y el segundo. Ahora 2 puntos del revés, el primero y el segundo. Ahora 2 puntos del derecho, el primero y el segundo. Ahora 2 puntos del revés, el primero y el segundo. Ahora 2 puntos del derecho, el primero y el segundo. Ahora 2 puntos del revés, el primero y el segundo. Ahora hacemos 2 puntos del derecho, el primero y el segundo. Ahora hacemos 2 puntos del revés, el primero y el segundo. Y hacemos nuestros últimos 2 puntos del derecho, el primero y el segundo. Bueno, miren, y así es como quedaría nuestra primer vuelta de borde. Y yo en total voy a hacer 12 líneas porque en la manga sí quiero que mi borde quede un poco más alto. Bueno, giramos y vamos a seguir tejiendo nuestro borde como se nos vaya presentando. Si tenemos derecho, tejemos en derecho. Si tenemos revés, tejemos en revés. Miren, aquí yo tengo revés y vamos a empezar a tejer en revés. Hacemos nuestro primer punto en revés, el segundo. Y ahora aquí tejemos en derecho el primero y el segundo. Aquí tejemos en revés el primero y el segundo. Aquí tenemos derecho y tejemos en derecho el primero y el segundo. Aquí tenemos revés, tejemos en revés el primero y el segundo. Aquí tenemos derechos, tejemos en derecho el primero y el segundo. Ahora tejemos en revés el primero y el segundo. Ahora tejemos en derecho el primero y el segundo. Ahora en revés el primero y el segundo. Aquí tenemos derecho, el primero y el segundo. Ahora en revés. Entonces seguimos tejiendo esto hasta finalizar nuestra vuelta. Miren, yo ya finalicé y así es como quedaría nuestra segunda vuelta de borde y ya giramos nuestra aguja. Y entonces vamos a seguir tejiendo como se nos presente nuestro tejido. Si tenemos revés, tejemos en revés, y si tenemos derecho, tejemos en derecho. Y como yo les dije, yo voy a hacer 12 vueltas en total. Miren, aquí tengo derecho y entonces vamos a empezar a tejer en derecho. Ahora tenemos revés, hacemos nuestro primer punto en revés
y el segundo punto en revés. Ahora hacemos en derecho y ahora en revés. Ahora hacemos en derecho y ahora hacemos en revés. Hacemos nuestros dos puntos en derecho, el primero y el segundo. Y ahora nuestros dos puntos en revés, el primero y el segundo. Ahora nuestros dos puntos en derecho, el primero y el segundo. Nuestros dos puntos al revés, el primero y el segundo. Nuestros dos puntos en derecho, el primero y el segundo. Y nuestros dos puntos en revés. Ahora nuestros dos puntos en derecho, el primero y el segundo. Y seguimos haciendo nuestro borde hasta en mi caso tener 12 vueltas en total. Bueno, yo ya finalicé mi borde y así es como quedarían mis 12 vueltas en total. Y ahora vamos a hacer una vuelta de puros puntos en derecho. Entonces pasamos nuestro primer punto sin tejer y vamos a empezar a hacer nuestra vuelta de puros puntos en derecho. Así vamos a tejer en derecho hasta finalizar. Bueno, ya voy a finalizar y solamente por ahorita vamos a tejer este último punto en derecho para poder hacer nuestros aumentos. Bueno, y ahora vamos a medir qué tan ancha queremos nuestra manga para poder hacer nuestros aumentos. Y ustedes se van a medir para saber qué tan ancho quieren su manga. Bueno, entonces ya que se midieron, yo quiero que mi manga mida de ancho 32 centímetros. Y entonces para eso vamos a volver a hacer nuestra regla de 3. Entonces ocupamos nuestra misma muestra que dice que 10 puntos equivalen a 6 centímetros. Y yo quiero que mi manga mida 32 centímetros. Entonces multiplicamos 32 por 10, que nos da 320, y ese resultado lo dividimos entre 6, que nos da 53, pero yo lo voy a redondear a 52 puntos. Y entonces nos dice que tenemos que tener 52 puntos para que tengamos 32 centímetros. Y entonces vamos a hacer un aumento para que nuestros puntos se dupliquen. Y entonces aquí tenemos 26 y recuerden que tenemos que hacer 52. Y entonces vamos a empezar a hacer nuestro aumento. Y ahora estamos en la parte del revés. Y vamos a empezar a hacer nuestro aumento y vamos a agarrar este hilito que está por enfrente y lo vamos a montar en nuestra aguja. Lo montamos en nuestra aguja y así tendríamos nuestro primer aumento. Y vamos a tejerlo en revés porque estamos por la parte del revés. Y el siguiente punto lo tejemos en revés. Ahora agarramos este hilito que está por enfrente y lo montamos en nuestra aguja. Y lo tejemos en revés. Puede que esté un poco apretado, así que tengan paciencia. Y entonces lo tejemos en revés. Bueno, lo tejemos en revés. Y el siguiente punto lo tejemos en revés. Y así es como quedaría nuestro aumento.
Miren, aquí ya llevamos 4 puntos montados. Entonces este hilito lo sacamos y lo montamos en nuestra aguja y cosemos en revés. Y cosemos en revés. Ahora pasamos nuestro hilo para enfrente y lo montamos en nuestra aguja y lo tejemos en revés. Lo tejemos en revés y ahora montamos ese hilito en nuestra aguja y lo tejemos en revés. Y así es como vamos a hacer nuestros aumentos hasta finalizar. Miren, montamos nuestro hilito en nuestra aguja y lo tejemos en revés. Montamos ese hilito en nuestra aguja y tejemos en revés. Y así es como vamos a seguir haciendo nuestros aumentos. Y miren, aquí ya tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos montados. Y recuerden que vamos a hacer en mi caso 52 puntos. Y hacemos esto hasta finalizar. Bueno, miren, yo aquí ya tengo mis 52 puntos montados. Y si ustedes quieren su manga un poco ancha, pueden dar una vuelta de derecho y en la siguiente vuelta del revés hacen sus aumentos como los hicimos para que puedan tener su medida. Bueno, y ahora ya que tenemos nuestros puntos montados, solamente vamos a dar puras vueltas del derecho y del revés hasta tener el largo de su manga deseado. Y yo la voy a hacer de 45 centímetros de largo contando el borde. Y entonces pasamos nuestro primer punto sin tejer y seguimos tejiendo en derecho hasta finalizar. Y seguimos tejiendo en derecho hasta finalizar. Bueno, yo ya voy a finalizar y recuerden que este último puntito se teje en revés. Tejemos en revés y ahora giramos nuestro tejido. Y ahora vamos a tejer nuestra línea en revés y luego en derecho y así hasta tener nuestra medida. Pasamos nuestro primer punto sin tejer y ahora tejemos en revés y así hasta finalizar. Tejemos en revés. Y seguimos tejiendo en revés hasta finalizar. Miren, y recuerden que este último puntito siempre se teje en revés. Ahora giramos y ahora nos tocaría tejer en derecho. Y recuerden que nuestro primer punto no se teje. Pasamos nuestro primer punto y seguimos tejiendo en derecho hasta finalizar nuestra vuelta. Bueno, y vamos a dar puras vueltas del derecho y del revés, así como lo hicimos en la espalda,
hasta tener el largo de nuestra manga. Bueno, miren, yo ya finalicé mi largo y como les dije es de 45 centímetros y así es como se ve nuestra manga. Y ahora vamos a cerrar nuestros puntos. Bueno, ahora vamos a cerrar nuestros puntos. Entonces tejemos nuestro primer punto en derecho. Y como estamos en la parte de derecho, tejemos en derecho, pasamos nuestro punto por encima y sacamos. Y así es como cerramos nuestro punto. Ahora tejemos en derecho, pasamos nuestro punto por encima y sacamos. Ahora tejemos en derecho, pasamos nuestro punto por encima y sacamos. Ahora tejemos en derecho, pasamos nuestro punto por encima y sacamos. Tejemos en derecho, pasamos nuestro punto por encima y sacamos. Tejemos en derecho, pasamos nuestro punto por encima y sacamos. Lo repetimos porque se nos zafó. Tejemos en derecho, pasamos por encima y sacamos. Tejemos en derecho, pasamos nuestro punto por encima y sacamos. Y seguimos cerrando nuestros puntos hasta finalizar. Bueno, miren, yo ya voy a finalizar y en este último punto, con ayuda de nuestro gancho, subimos una cadenita y recuerden que dejamos un hilo largo para poder unir nuestra manga y cortamos. Jalamos bien y así es como quedaría nuestra manga. Y recuerden coserle las flores antes de unirla. Miren, así es como ya quedaría nuestra manga cerrada. Y ya que tengamos nuestras dos mangas hechas, vamos a unirlas. Bueno, miren, estas serían nuestras dos partes de enfrente, la espalda, y estas serían nuestras mangas. Y vamos a poner unos separadores para poder unir nuestra manga. Entonces estamos por la parte del revés, vamos a doblar nuestra manga por la mitad y en esa mitad, miren que quede bien, vamos a poner un separador. Ya que lo pusimos, abrimos nuestra manga y recuerden que estamos de revés y de revés, que es la parte de adentro de nuestro suéter, y ponemos separadores en los extremos de la manga. Y así es como ya quedarían nuestras mangas unidas. Y ahora vamos a coserlas. Y así es como se tendría que ver. Bueno, miren, aquí ya tenemos nuestra manga acomodada y estamos en la parte del derecho y vamos a empezar a coser. Y recuerden fijarse que tengamos nuestra parte del derecho con nuestra parte del derecho de nuestra manga. Y miren, yo voy a ocupar este hilito que me sobró en mi manga y quitamos nuestro separador y vamos a empezar a coser. Entonces metemos nuestra aguja, sacamos. Bueno, ahora como estamos en la parte del revés, nos vamos a meter por estos hoyitos, sacamos y del lado del derecho nos vamos a meter por estas primeras dos cadenitas. Miren, por estas dos nos vamos a meter y sacamos. Ahora nos metemos por ese hilito, sacamos,
jalamos un poquito y ahora ya que llegamos a nuestra parte del derecho, nos metemos por esas 2 cadenitas. Y recuerden fijarse que estén bien en la línea. Y nos metemos por esas 2 cadenitas y sacamos. Ahora estamos en la parte del revés, nos metemos por esas cadenitas, sacamos, jalamos un poquito que no esté tan apretado y por esta parte del derecho nos metemos por estas 2 cadenitas y jalamos. Y ahora ya llegamos a la parte del derecho de nuestro tejido y también nos vamos a meter por esas 2 cadenitas y sacamos. Ahora por la parte de nuestra manga nos metemos por esas 2 cadenitas, sacamos, nos metemos por esas 2 cadenitas de nuestra parte de enfrente y sacamos. Ahora nos metemos por estas 2 cadenitas de nuestra manga y sacamos. Nos metemos por estas 2 cadenitas de la parte de enfrente. Y ahora nos metemos por estas 2 cadenitas de la parte de nuestra manga. Y así es como vamos a seguir cosiendo hasta finalizar. Y recuerden no apretar tanto su tejido para que nos quede bien. Y les recomiendo que miren bien la línea en la que se deben de meter porque a veces nos confundimos y nos metemos en la línea que no es. Entonces yo como me equivoqué lo voy a deshacer. Miren, y ahora sí me voy a meter bien en esta línea donde me toca y sacamos. Nos metemos por esas 2 cadenitas. Sacamos y así seguimos cosiendo hasta finalizar. Bueno, yo ya finalicé y así es como ya quedaría unido nuestra manga con la parte de la espalda y la parte de enfrente. Y ya para finalizar me voy a meter en esta última cadenita. Pasamos por 2. Jalamos. Y ahora en esta última cadenita me voy a meter por en medio. Y nos vamos a pasar por la parte de atrás. Y vamos a unir estos últimos 2 puntitos para cerrar bien. Y hacemos un nudo y yo voy a hacer un segundo nudo para reforzar y jalamos y ahora sí cortamos nuestro hilo. Bueno, entonces ya unimos nuestra manga, que sería esta parte, y recuerden coserle las florecitas antes de unirla. Bueno, y ahora vamos a coser de la axila para abajo. Y también vamos a coser de la axila para nuestra manga. Bueno, entonces yo voy a empezar cosiendo de la axila a la manga. Bueno, entonces vamos a agarrar a partir de la axila y juntar esas 2 partecitas para que nos quede bien nuestra manga. Y miren, yo me voy a meter en una de esas cadenitas para poder meter mi hilo y voy a hacer un nudo. Entonces me meto por esa cadenita, sacamos, nos metemos en el mismo lugar y nos metemos en ese circulito. Y así quedaría nuestro nudo. Y yo voy a hacer un segundo nudo para reforzar. Entonces nos metemos en el mismo lugar, nos metemos en ese circulito y jalamos.
nos metemos en la parte de nuestra axila y recuerden que tienen que estar alineadas las partes de las axilas para que nos quede bien nuestra manga. Entonces nos metemos, jalamos y ahora sí vamos a empezar a coser nuestra manga. Y estamos por la parte del derecho, recuerden. Y entonces nos vamos a meter en esa primer cadenita, por esas 2 cadenitas. Y del otro lado nos metemos en la primera línea por esas 2 cadenitas. Miren, de esta manera. Y sacamos nuestra aguja. Ahora pasamos a la siguiente cadenita. Nos metemos por esas 2 cadenitas. Y por estas 2 cadenitas. Y sacamos nuestra aguja. Miren, nos metemos por estas 2 cadenitas y ahora por esas 2 cadenitas y sacamos. Nos metemos por esas 2 cadenitas y por estas 2 cadenitas y sacamos. Ahora nos metemos por esas 2 cadenitas y por esas 2 cadenitas y sacamos. Y recuerden no jalar tanto su tejido para que no se vea feo. Y jalamos. Miren, y así vamos a unir esto hasta finalizar. Bueno, miren, yo ya voy a finalizar. Y así es como se vería nuestra manga unida. Y ahora vamos a coser nuestro borde. Y ahora para coser en nuestro borde nos vamos a meter por esas 2 cadenitas también y sacamos. Nos metemos por estas 2 cadenitas y por esas 2 cadenitas de nuestro borde y sacamos. Miren, nos metemos por esas 2 cadenitas. Y por estas 2 cadenitas de nuestro borde y sacamos. Nos metemos por estas 2 cadenitas y por las otras 2 cadenitas y sacamos. Y así es como vamos a ir cosiendo nuestro borde hasta finalizar. Miren, yo ya finalicé. Y ahora voy a meter mi aguja para sacarla del otro lado y poder hacer un nudo. La sacamos y yo voy a hacer un nudo por esta parte de atrás. Miren, en esos 2 últimos 2 puntitos nos metemos y hacemos un nudo y jalamos. Y yo voy a hacer un segundo nudo para reforzar. Y ahora sí cortamos nuestro hilo y estos hilitos los podemos esconder. Porque luego si lo cortan muy a ras puede que se deshagan. Miren, y con un gancho los podemos esconder por esas cadenitas. Y también escondemos el otro hilo por estas cadenitas y así ya no se ven. Bueno, y así ya es como quedaría unida nuestra manga. Bueno, entonces ya como unimos nuestra manga, ahora vamos a unir de la axila hasta finalizar nuestra parte de enfrente. Entonces ya vamos a unir la parte de enfrente de nuestro suéter. Y yo voy a empezar metiendo mi aguja por esa cadenita de mi borde. Miren, por esa cadenita voy a meter mi hilo y hacemos un nudo. Nos volvemos a meter en la misma cadenita, sacamos y ahora nos metemos en ese circulito y jalamos. Y yo voy a hacer un segundo nudo para reforzar. Nos metemos en el mismo lugar y en ese circulito nos metemos y jalamos. Y ahora nos vamos a meter en medio de nuestro punto, miren, por en medio de la cadenita,
por en medio de la cadenita en nuestro primer punto y sacamos. Y ahora nos vamos a meter por esas 2 cadenitas de nuestro primer punto de borde. Pasamos por esas 2 cadenitas y por esas 2 cadenitas y sacamos. Nos metemos por esas 2 cadenitas, por esas 2 cadenitas y sacamos. Nos metemos por esas 2 cadenitas y sacamos. Nos metemos por esas 2 cadenitas y por esas 2 cadenitas y sacamos. Y ahora vamos a hacer la última puntada para unir nuestro borde. Entonces nos metemos por esas 2 cadenitas y por esas cadenitas y sacamos. Y ahora sí vamos a unir esta parte que está del revés, que es la parte de enfrente, con nuestra parte de la espalda. Miren, y nos vamos a ir metiendo por estas cadenitas. Por estas cadenitas es por donde nos vamos a meter. Nos metemos por estas cadenitas, sacamos. Y ahora en esta parte nos vamos a meter por estas 2 cadenitas que son las del derecho. Y sacamos. Ahora nos metemos por estas cadenitas. Y sacamos. Ahora nos metemos por estas 2 cadenitas. Sacamos. Ahora nos metemos por esta cadenita. Miren, por esa y sacamos. Ahora nos metemos por estas 2 cadenitas, sacamos y así vamos a ir cosiendo hasta finalizar. Y seguimos haciendo esto hasta finalizar. Bueno, entonces ya terminé de coser y así es como nos quedaría ya unida nuestra parte de enfrente. Bueno, ahora pasamos nuestra aguja para adentro de nuestro tejido. La metemos, nos metemos adentro de nuestro tejido. Y miren, en este hoyito que es como el de la axila, vamos a unirlo bien. Nos metemos por esas cadenitas y cerramos ese pequeño hoyito que nos quedó. Y hacemos un nudo. Nos metemos. Y ahora sí hacemos nuestro nudito y yo voy a hacer 2 para reforzar. Y ahora sí cortamos nuestro hilo. Y así ya es como nos quedaría unido nuestro suéter. Miren, así ya está unida nuestras mangas y la parte de enfrente. Y así es como se vería unida nuestra parte de enfrente. Bueno, entonces ahora vamos a hacer este borde, pero por todo el contorno de nuestro suéter.
y vamos a necesitar un gancho y nuestras agujas circulares, que yo voy a ocupar unas del número 4. Bueno, miren, entonces nos vamos a ir metiendo por estas cadenitas. Miren, por esas cadenitas es donde nos vamos a ir metiendo. Y por la parte de nuestro borde nos vamos a meter en todo el punto. Entonces agarramos nuestro hilo, nos metemos por todo el punto y sacamos. Nos metemos por todo el punto y sacamos. Nos metemos por todo el punto, 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 sacamos. Y recuerden no hacer sus puntos tan apretados para que sea más fácil coser. Ahora sacamos nuestro gancho con cuidado y vamos a meter nuestra aguja para que tengamos montados nuestros puntos. Y ahora recuerden que nos vamos a meter por estas cadenitas. Miren, por esas cadenitas y pasamos, nos metemos por esa cadenita y pasamos. Nos metemos por esa cadenita y sacamos. Por esa cadenita, sacamos. Nos metemos por esa cadenita y sacamos. Nos metemos por esa cadenita, sacamos. Nos metemos por esa cadenita. Bueno, sacamos. Nos metemos por esa cadenita, sacamos. Y con cuidado sacamos nuestros puntos de nuestro gancho y los montamos en nuestra aguja. Bueno, entonces seguimos haciendo lo mismo. Nos metemos por esa cadenita, sacamos, nos metemos, sacamos, nos metemos por esa cadenita, sacamos, nos metemos por esa cadenita, sacamos, nos metemos por esa cadenita, sacamos. Y recuerden no apretar tanto sus puntos. Sacamos con cuidado nuestro gancho y ahora sí metemos estos puntos a nuestra aguja. Bueno, y seguimos haciendo esto hasta finalizar. Bueno, miren, yo ya finalicé y así es como se verían nuestros puntos montados. Y ahora ya que llegamos a esta parte de arriba del derecho, miren, nos vamos a meter por esa cadenita que es como la de nuestro borde. Vamos a agarrar esa cadenita, solamente la primera, que es como la de nuestro borde. Miren, por esa nos vamos a meter. Entonces agarramos esa cadenita y sacamos. Recuerden que es esta primer cadenita. Nos metemos, sacamos, nos metemos en esta primer cadenita de borde, sacamos, nos metemos, sacamos, nos metemos, sacamos, nos metemos en esa cadenita, sacamos, nos metemos en esa cadenita, sacamos, nos metemos en esa cadenita, sacamos, nos metemos en esa cadenita,
sacamos y con cuidado sacamos nuestros puntos del gancho y los montamos en nuestra aguja. Bueno, entonces ya metimos todos nuestros puntos de la parte de enfrente y así es como quedaría. Y ahora vamos a meter los puntos de nuestra parte de la espalda, que serían estos. Bueno, miren, y aquí nos vamos a meter por estas cadenitas. Por estas cadenitas es donde nos vamos a meter para poder montar nuestros puntos del borde. Por estas cadenitas. Entonces nos metemos por esa cadenita y sacamos. Nos metemos por esa cadenita y sacamos. Nos metemos y sacamos, nos metemos y sacamos. Ahora sacamos nuestros puntos del gancho y los montamos en nuestra aguja con cuidado. Y ahora nos metemos por estas cadenitas y seguimos sacando nuestros puntos. Nos metemos, sacamos. Nos metemos, sacamos, nos metemos por esa cadenita, sacamos, nos metemos, sacamos, sacamos nuestros puntos de nuestro gancho y los montamos en nuestra aguja. Bueno, y así vamos a seguir metiéndonos por estas cadenitas hasta finalizar y llegar a nuestra parte de enfrente. Bueno, entonces yo ya monté mis puntos de la espalda y así es como se ve. Y ahora ya que llegamos a nuestra parte de enfrente en los puntos del derecho, nos vamos a meter por estas cadenitas, miren. Nos vamos a meter por estas cadenitas para montar nuestros puntos. Nos metemos por esa cadenita y sacamos. Nos metemos por esa cadenita y sacamos. Miren, por estas cadenitas que son como del borde es por donde nos vamos a meter. Nos metemos y sacamos. Nos metemos, sacamos. Nos metemos y sacamos. Nos metemos por esas cadenitas y sacamos. Nos metemos por esa cadenita y sacamos. Nos metemos por esa cadenita, sacamos, nos metemos por esa cadenita, sacamos. Y ahora sí sacamos nuestro gancho y con cuidado montamos nuestros puntos en nuestra aguja. Bueno, entonces ya que montamos estos puntos de la parte del derecho de enfrente, ahora vamos a montar nuestros puntos de esta parte del revés. Miren, y nos vamos a meter por esa primer cadenita. Y así es como vamos a montar nuestros puntos.
nos metemos por esa cadenita, sacamos, nos metemos por esa cadenita, sacamos. Y así vamos a ir montando nuestros puntos. Sacamos nuestro gancho y con cuidado metemos nuestros puntos en nuestra aguja. Miren, nos metemos por esta cadenita y sacamos. Nos metemos por esa cadenita y ahora seguimos haciendo esto hasta finalizar. Miren, ya monté mis puntos y ahora vamos a montar los puntos de nuestro borde. Y recuerden que aquí nos metemos por todo el punto. Y sacamos, nos metemos por todo el punto. Y sacamos, nos metemos por todo el punto, sacamos, nos metemos por todo el punto, sacamos, nos metemos por todo el punto y sacamos. Ahora sacamos con cuidado nuestros puntos de nuestro gancho y los montamos en nuestra aguja con cuidado. Y así se tendrían que ver todos nuestros puntos montados en nuestra aguja. Bueno, y ahora vamos a empezar a hacer el resorte, que es el de 2×2. Bueno, entonces como nuestro hilo quedó de este lado, vamos a empezar a coser de este lado. Y entonces vamos a hacer lo mismo, que son 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Y recuerden que estos hilitos que nos quedan al final los podemos esconder. Entonces vamos a empezar tejiendo 2 puntos en derecho. Tejemos nuestro primer punto en derecho. Tejemos nuestro segundo punto en derecho. Y ahora tocarían 2 puntos en revés, el primero y el segundo. Ahora tejemos 2 puntos en derecho, el primero, el segundo. Ahora 2 puntos en revés, el primero y el segundo. Ahora 2 puntos del derecho, el primero y el segundo. Y ahora 2 puntos del revés, el primero y el segundo. Ahora 2 puntos del derecho, el primero y el segundo. Y jalamos nuestros puntos para que sea más fácil de coser. Y ahora hacemos 2 puntos del revés, el primero, el segundo. Y ahora hacemos 2 puntos del derecho, el primero, el segundo. Ahora 2 puntos del revés, el primero. Recuerden que movemos nuestros puntos y el segundo. Ahora 2 puntos del derecho, el primero y el segundo. Y seguimos haciendo esto hasta finalizar. Bueno, yo ya finalicé mi primer vuelta y yo hice un nudo para que no se nos vaya a zafar nuestro primer punto. Bueno, y como mis puntos montados no quedaron en par, este último puntito quedó solo. Entonces vamos a tejer nuestra segunda vuelta como se nos presente nuestro tejido. Si tenemos derecho, tejemos derecho, y si tenemos revés, tejemos en revés. Bueno, entonces si aquí tengo derecho, tejo en derecho, y si aquí tengo revés, tejo en revés. Y ya vamos a empezar a tejer nuestra segunda vuelta. Entonces, como este punto me quedó solo hago un derecho. Y ahora sí empezamos a hacer nuestros 2 puntos en revés. Ahora nos tocan 2 puntos en derecho. Ahora nos tocan 2 puntos en revés. Ahora nos tocan 2 puntos en derecho. Y ahora nos tocan 2 puntos en revés. Tejemos 2 puntos en derecho.
Y ahora 2 puntos en revés, el primero y el segundo. 2 puntos en derecho y 2 puntos en revés. Recuerden que movemos nuestros puntos para que sea más fácil. Y ahora tejemos nuestros 2 puntos en revés. Y seguimos haciendo esto hasta finalizar. Bueno, ya finalizamos nuestra segunda vuelta y ahora vamos a empezar a tejer nuestra tercera vuelta de borde. Y yo voy a hacer 7 vueltas porque recuerden que así hice el tamaño de mi borde de la espalda. Bueno, y entonces seguimos tejiendo como se nos presente nuestro tejido. Aquí tengo derecho, voy a tejer 2 en derecho. Si tengo revés, tejemos en revés. Ahora tejemos 2 en derecho. Y ahora tejemos 2 en revés. El primero y el segundo. Ahora tejemos 2 en derecho. Y ahora tejemos 2 en revés. 2 en derecho. Y así voy a seguir tejiendo mi borde hasta en mi caso tener 7 vueltas. Bueno, entonces ya que hayamos terminado nuestro borde, yo hice 7 vueltas, vamos a empezar a cerrar nuestro tejido. Miren, y lo vamos a cerrar. Si tenemos un derecho, por ejemplo aquí tengo un derecho, lo tejemos en derecho. Aquí tengo un derecho, tejemos en derecho, pasamos nuestro punto por arriba y cerramos nuestro punto. Ahora aquí tengo un revés, lo tejemos en revés y pasamos nuestro punto por encima. Ahora aquí tengo un punto en revés, lo tejemos en revés y pasamos nuestro punto por encima. Ahora sí, aquí tengo un derecho, lo tejemos en derecho y pasamos nuestro punto por encima. Aquí tenemos un derecho, tejemos en derecho y pasamos nuestro punto por encima. Ahora aquí tenemos un revés, lo tejemos en revés y pasamos nuestro punto por encima. Aquí tengo un punto en revés, lo tejemos en revés y pasamos nuestro punto por encima. Aquí tenemos un derecho, lo tejemos en derecho y pasamos nuestro punto por encima. Aquí tenemos un derecho, lo tejemos en derecho y pasamos nuestro punto por encima. Si aquí tenemos un revés, lo tejemos en revés y pasamos nuestro punto por encima. Aquí tenemos un revés, lo tejemos en revés y pasamos nuestro punto por encima. Y así vamos a ir cerrando nuestros puntos hasta finalizar. Bueno, yo ya cerré todos mis puntos y ahora en este último puntito vamos a subir una cadenita y lo cortamos y jalamos bien. Y así es como quedaría nuestro borde ya terminado.